¿Tiene las dos hojitas? No tengo que gritar aquí. Bueno, el cuarto principio de los 13 principios de fe dice que Hashem es Boré Olam, creador de todo. ¿Está bien? Creador de todo es Boré Yesh Me'ain, creador de la nada. Si nosotros tenemos que analizar el concepto de la creación, ¿dónde lo vamos a encontrar antes que nada? El concepto de la creación, ¿dónde figura? En el primer capítulo de la Torah, es lo que tienen en la hojita. Fíjense en la hojita en el número 4, capítulo 1. Ahí aparece la palabra libró, Boré. Bereshit, Bará, Elohim, et hashamayim, et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra crear aparece en total 6 veces. ¿La ven? Está en un circulito. En el pasuk 1. En el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. ¿Lo ven? También aparece en el 21, ¿ven? Y creó Hashem los grandes peces, los grandes cetáceos. ¿Lo ven? Y en el 27. Mi pregunta, estoy volviendo un poco a lo que habíamos visto hace un mes, porque si no, para entrar en el tema. ¿Qué significa en hebreo libró? Crear. Y dijimos, ¿qué dijimos la vez pasada? Que el verbo crear significa creación de la nada. ¿Está bien? Hay otro verbo, por ejemplo, la azot. ¿Qué significa la azot? Hacer. Si yo utilizo el verbo hacer, ¿tiene que ser de la nada? No, puede ser hacer de otra cosa hecha. ¿Está bien? Hay varios verbos para decir crear, producir, hacer cosas. En la Torah el verbo crear, ¿está bien? Significa creación de la nada. ¿Está bien hasta acá? ¿Y a quién se aplica? Solamente a Kadosh Baruj Hu. Solamente a Hashem. O sea, fíjense, no vas a encontrar ningún pasuk que diga que una persona creó algo. O que creó algo de la nada, porque un ser humano no tiene ese poder. ¿Quién es el único que tiene ese poder? Akadosh Baruj Hu. ¿Ven en el pasuk 1? Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien. ¿Qué creó? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué creó en el primer pasuk? Los cielos y la tierra. ¿Qué son los cielos y la tierra? ¿Lo que contiene los cielos y la tierra también o no? El universo físico. Vamos a ver ese punto. A ver. Fíjense en el pasuk 7. Pasuk 7. ¿Tienen? Dice, vayas, e hizo Dios el firmamento. ¿Por qué dice, y hizo Hashem el raquía? ¿Por qué? Hizo, porque no dice, creó también, en el pasuk 7. O fíjense en el pasuk 16. Y Hashem hizo las 2 grandes lumbreras, el sol y la luna. ¿Por qué no dijo ahí, creó? Porque lo primero que ya había creado, de eso. Exactamente, eso es lo que quiero decir. Que la palabra crear es creación de la nada. Que eso donde está en el pasuk 1. Pero después, en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día, cuando produce cosas en el universo, ¿qué verbo aparece? Hacer. ¿Por qué no aparece crear? Porque ya estaba todo creado en potencia. La materia prima ya estaba. Cuando dice que creó Dios los cielos y la tierra, ¿qué significa? Los cielos y todo lo que incluye los cielos. O sea, el sol y la luna está incluido en los cielos, ¿no? Entonces, por eso en el 16 dijo, e hizo, porque la materia prima del sol y la luna ya estaba. La materia prima de las aguas, de la tierra, eso ya estaba. Entonces, por eso en ningún verbo va a aparecer de nuevo crear. ¿Hasta acá me siguen? Bueno. ¿Cuándo aparece de nuevo crear? En el pasuk 21, el quinto día, o sea, hasta el quinto día no dice más crear. El quinto día, ¿qué crea Kadosh Baruj Hu? Los peces y las aves, ¿no? ¿Por qué ahí utiliza Hashem el verbo creó? Que diga hizo, si la materia prima ya estaba, y de esa materia prima salieron los peces y las aves, pero no, dice creó. ¿Qué dijimos que significaba crear? Una creación completamente de la nada, una creación completamente nueva, algo completamente nuevo. ¿Y qué hay nuevo en los peces y las aves? Que hasta ahora ni siquiera en la materia prima estaba.
la vida. Por primera vez hay vida. Y no puedo decir que esa vida viene de la tierra o de las moléculas, porque la vida es algo completamente nuevo, inclusive de los animales. ¿Me siguieron? Por eso dice, creo. Y en el Pasuk 27, ¿aparece creó de nuevo? Leo. Y creó Hashem al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Acá cuántas veces aparece el verbo crear? 3, ¿lo ven? ¿Por qué? Si ya creó a los animales, entonces ya creó la vida, ¿no? Entonces si ahora va a crear al ser humano, y el ser humano también tiene vida, entonces ¿qué verbo tendría que utilizar? Hizo. Sin embargo, aparece crear. Crear es algo completamente nuevo. ¿Qué hay completamente nuevo en el hombre? Que hasta ahora no había ni siquiera en la materia prima. La mente, el razonamiento, el alma, el libre albedrío. ¿Entienden? Todos esos, el animal no tiene libre albedrío. No tiene capacidad de elección, tiene instinto, pero no libre albedrío. El alma, el nivel del alma del ser humano, el animal no tiene. El intelecto, el animal no tiene. Por eso que utilizó 3 veces el verbo crear. ¿Está bien hasta acá? Es verdad que estoy resumiendo, pero si no, para empezar todas estas clases tienen que tener el video. Y aparece de nuevo crear una vez más. ¿Dónde? Al final, en el hombre dijimos ya. ¿Dónde más aparece? Al final, en el Pasuk 3, aclara, pero eso ya lo leímos, esas 3 veces. Pero fíjate en el Pasuk 3 al final. Y bendijo Dios el 7º día, y lo santificó, porque en él, está bien, Shabbat, Mikol Melachto, Asher Bara Elohim, la Azot, que había hecho al crear. O sea, ¿cuál es el tema del 7º día? ¿Cuál es el tema del 7º día? Shabbat. Y en el Shabbat aparece la palabra crear también. Ahora, podemos decir que Shabbat es algo completamente nuevo, como que es algo en otra dimensión, o podemos decir que aquí está concluyendo la creación. Por eso utilizó de nuevo crear, porque apareció en el Pasuk 1 y al final, como dijeron, se concluyó la creación. ¿Está bien? Lo que estamos seguros que encontramos crear para los cielos y la tierra sería la materia y todo lo que la materia contiene. Para los peces y las aves, por primera vez hay vida. Y para los seres humanos, en otro nivel. Intelecto, alma, libre albedrío. Por eso el ser humano se llevó 3 veces. Claro, por eso cuando Dios transforma la materia, ¿qué verbo va a utilizar? Ahora se escucha más fuerte. La azot. La azot es hacer. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? Muy bien. Entonces, las preguntas que tenemos que contestar a lo largo de este principio. ¿Qué dice el judaísmo? Que Dios creó todo de la nada. De la nada. Dios tiene el poder para crear de la nada. Muy bien. Preguntas a contestar a lo largo de este curso. ¿Está bien? Primero de Boreolam. Pregunta número 1. Vamos a llamarlo la pregunta teológica. ¿Está bien? Que tiene que ver con Dios. Bueno. ¿En Dios puede haber algún cambio? ¿Lo perfecto tiene cambios? No, porque si tiene cambio, ¿qué significa? Que es imperfecto, que le falta algo. Muy bien. ¿Entonces Dios puede tener cambios? No. Entonces la pregunta ¿cuál es? ¿Cómo puede ser que de repente Dios decide crear el mundo? Sería un cambio en su voluntad. ¿Se entiende la pregunta? Si la voluntad de Dios es siempre igual, entonces el mundo tiene que existir siempre, porque si Dios quiere que el mundo exista, entonces el mundo tiene que existir siempre. Si digo, antes Dios no quería que exista el mundo, ahora Dios quiere que exista el mundo. Cambio en su voluntad. No puede haber cambios en su voluntad. Que haya mundos. Pero antes que... ¿creó el mundo de la nada? O sea que antes no existía. Pero antes de que haya creado, ¿cuál era la voluntad de Dios? Antes que el mundo exista. ¿Y ahora cuál es? ¿Que haya mundo? Es un cambio. Esperen, ya sé que es obvio que se puede responder. ¿Entendieron la pregunta? No, nada más que entienden que es una pregunta teológica, ¿no? Por eso, ¿qué decía Aristóteles? Solo sé que no sé. Ese no era Aristóteles.
Dice, Aristóteles decía que el mundo siempre existió. Es eterno. Aristóteles cree que Dios existe, Dios es lo máximo. Y el mundo viene de él, ¿entienden? Porque él dice, porque no hay cambios en Dios. En todo el mundo tiene que ser. Tiene lógica lo que dice. Tenemos que ver cómo le contestamos. ¿Se entendió la pregunta? Esa es la pregunta teológica. La pregunta de la razón, del pensamiento. El judaísmo dice, Dios creó todo de la nada. Les pregunto a ustedes, ¿pueden entender que de la nada sale algo? Lógicamente, ¿pueden entenderlo? ¿La razón puede comprender eso? No podemos comprenderlo. Entonces, ¿qué diría la razón? Judíos, ¿cómo dicen esto? Es algo que no tiene sentido. Es pregunta de la razón, ¿entienden? A la razón le debo contestar cómo nosotros sostenemos que de la nada viene algo. Porque nosotros partimos que el judaísmo es razonable y el judaísmo se puede tratar de entender. Obvio. ¿Se entendió la pregunta? ¿Cómo de la nada sale algo? ¿Cuál es la pregunta científica? La pregunta científica es cómo... No, la pregunta científica sería, nosotros decimos que la Torá tiene 5.772 años. ¿Qué dice la ciencia? ¿Cuántos años dicen que tiene el universo? Dice 15.000 millones de años. ¿Hay diferencia? Unos pequeños ceros de diferencia. Entonces, nosotros decimos esto, ellos dicen aquello. ¿Podemos demostrarle que nosotros tenemos razón? Esa es la pregunta. ¿Cómo demostrar que nosotros tenemos razón? Porque la ciencia apunta de otra manera. A lo mejor ahí viene la emuná. Esperen, pero nosotros estudiamos al principio, antes de grabar estas clases con el grupo, que la emuná tiene que ver con emet. O sea, que la fe tiene que ver con conocimiento. Emuná de emet. Entonces nosotros queremos comprobar las cosas para tener una emuná más firme. No la idea de emuná cristiana, fe ciega, dogmática, que si no se puede demostrar, y eso es lo mejor, el ideal. No, porque si se demostró lo contrario, no puedo creer en cosas diferentes. ¿Se entiende? Por ejemplo, se demostró que el mundo no es el centro del universo, ¿no? Entonces, si viene Galileo, viene Copérnico, quítele los ojos. ¿Por qué quítele los ojos? Porque nosotros sostenemos que el mundo es el centro del universo. Pero no es el centro. Eso es un dogma. Un dogma es, a pesar que se demostró lo contrario, vos tenés que creer en eso. No, en el judaísmo no existe algo así. Todo es, cuanto más se demuestra, no dije que se pueda demostrar todo, pero es lo que queremos. ¿Se entendió? Entonces la pregunta científica sería, ¿cómo ustedes judíos dicen 5.772 si hoy en día la ciencia te habla de millones de años de luz? De millones de años, por ejemplo, una estrella que está a 10 millones de años luz, ¿qué significa? Que una estrella está a 10 millones de años luz significa que la luz salió de la estrella hace 10 millones de años para que yo la esté viendo ahora, ¿no? Entonces hay 10 millones de años. Entonces, ¿cómo decimos 5.772? No entra. ¿Cómo decimos que el universo tiene 5.772 años? Si esa estrella está a 10 millones de años luz. ¿Entiendes? La pregunta es buena, ¿eh? Tenemos que contestar. Vamos a contestar. No se preocupen, hay respuestas. ¿Está bien? De Isaac y Jacob. Vamos a ver, es un paso, sí, vamos a ver que si los 6 días de la creación tienen que ser días exactos de 24 horas o no necesariamente. A lo mejor hablamos de más tiempo, ¿entienden? Esa es la pregunta. Hice las preguntas nada más. ¿Está bien? No, pero el judaísmo cuando dice que el universo, tenemos que ver, dice que desde Está bien, pero cuando hacen un cálculo y llegan a una conclusión que es diferente a lo que dice la Torá, tengo que ver quién tiene razón. Puedo decir, bueno, no tienen razón. Bueno, pero ¿por qué no? Tengo que demostrar que no tienen razón, si no tienen razón. A lo mejor podemos hacer las paces. A lo mejor lo que dice la Torá y lo que dice la ciencia van unidos, ¿no? Entonces eso es una respuesta que igual, que ayuda, digamos. Un día vale como 1.000.000 de años. Bueno, entonces cuando decimos 6 días, no son 6 días, son 6 millones de años. Entonces, a lo mejor, pero a lo mejor dice, no, ahí dice días 24 horas. Entonces, tenemos que averiguar qué significa yom.
Hasta aquí solamente hice preguntas. ¿Entendió las preguntas? Objetivo de las preguntas, incentivar la curiosidad. Que piensen. Ahora vamos a analizar. ¿Está bien? Bueno. Entonces vamos a ver 3 teorías. La teoría de la Torá, ¿está bien? La teoría de los filósofos, y vamos a ver quién tiene razón. ¿Quién enfrenta este problema con toda su filosofía? Rambam, Maimónides, en el Moreh Nebuchim, en el Guía de los Perplejos, enfrenta este punto. ¿Está bien? Y tiene, entonces vamos a ver las 3 posturas que hay. Está la postura de la Torá, o de toda religión que cree en la creación de la nada. Está la postura de Platón, como un filósofo griego que tenía una, vamos a ver cuál es su ideología, y está la postura de Aristóteles. Fuera de estas 3 no hay otra postura. Van a ver en orden a si hay creación de la nada o hay 3 posibilidades. Vamos a ver cuáles son las posibilidades. ¿Está bien hasta acá? Bueno, entonces ¿tienen la hojita? Agarren la hoja número 1. En el número 1, ¿tienen? Número 2. A la izquierda, número 2. ¿Tienen? Leo. Rambam le dedica a esto como 20 capítulos. O sea que es un tema muy importante para Rambam. Demostrar la creación de la nada. ¿Está bien? Muy bien. Capítulo 13 dice así: 3 teorías sobre el origen del mundo. 3 teorías sobre el origen del mundo. Teólogos ortodoxos, esta sería la teoría de el judaísmo, ¿está bien? Y vamos a ver que también en este caso el Islam y el cristianismo piensan lo mismo. O sea, creen en un Dios que creó el mundo. Más allá que el cristianismo después es idolatría, pero es otro tema. Pero digamos, siguen lo que dice la Torá escrita, lo aceptan. Platón y otros filósofos, otra teoría. Y Aristóteles y sus seguidores, la tercera teoría. ¿Está bien? Ahora miren qué dice. 3 teorías sobre el origen del mundo. O sea, las 3 teorías reconocen, ahora lo va a decir más claro, que Dios hizo el mundo. ¿También Platón reconoce esto? Vamos a ver que sí. ¿Y Aristóteles también? También. Después vamos a ver en qué discutimos con ellos. Pero ¿qué me dice esto? Esto es importante, decirlo. Que los grandes filósofos de la historia, ¿a qué conclusión llegaron? Que Dios existe. Porque Platón cree en Dios y Aristóteles también creen en Dios, Después, seguro que hay diferencias en algunas cosas, pero en la definición básica de Dios creen. ¿Y cómo llegaron a eso? Pensando. ¿Qué significa? Que el pensamiento ¿a qué me lleva? Al conocimiento en Dios. ¿Cómo llegó Abraham Avinu a Dios? ¿Le enseñó su papá? ¿Terach le enseñó? Terach vendía ídolos, así que Terach no le enseñó nada. ¿Y cómo llegó? Pensando. ¿Viendo qué? El sol, la luna, el cosmos, el universo. O sea que viendo el mundo, o sea, yo apuesto a esto, que ver la creación, analizar el universo, te lleva a la conclusión que Dios existe. Obvio que nosotros tenemos Torá, tenemos una tradición, tenemos Mitzvot, pero el pensamiento también te lleva a eso. ¿Está bien? Yo vi que Abraham vio los ídolos que dejó su papá y vio uno que era más grande, más fuerte, tenía más poder. No, entonces ¿qué hizo Abraham Avinu? Cuando tenía todos, rompió a todos y dejó la chita en el otro. Entonces vino el padre y dice: querido, ¿qué hiciste? ¿Te dejé cuidando el negocio? ¿Me rompiste todos los ídolos? Dice: yo no fui, fue él. Entonces, el padre, ¿qué? Entonces le dice el hijo al padre: ¿entonces para qué vendes estos ídolos? Y le decía las cosas que son dioses. Vos mismo te das cuenta que esto no tiene ningún sentido. Abraham vino, obvio, y empezó a enseñar al mundo que no hay estatuas, no hay otros dioses. Hay un Dios único que maneja todo. El sol, la luna, tampoco. Y dijo: hay alguien que dirige todo esto. Bueno, ¿cuál es la teoría de la Torá? ¿Cómo es lo que dice la Torá? Leemos. 3 son las teorías profesadas acerca de la eternidad o la creación del mundo. ¿Por quiénes? Por quienes admiten la existencia de Dios. Admiten la existencia de Dios. O sea, Aristóteles admite. Platón
También, reconocen que Dios existe. ¿En qué tenemos discusión? En este punto tenemos discusión, en la creación de la nada. ¿Está bien? Ellos te van a decir, Dios existe, pero el mundo es eterno. Entonces, esperen, es como la causa de todo. Pero reconocen que hay una causa. Bueno, ¿cuál es la teoría de la Torah? La de aquellos que aceptan la ley de Moshe. Esta es la teoría de quién. ¿Qué es la ley de Moshe? La Torah. Nuestro maestro la pasea con él, consistente en que el mundo en su conjunto, quiero decir, todo cuanto existe, ¿qué es todo cuanto existe? ¿Todo? ¿El universo físico o también lo espiritual? Todo, ¿también lo espiritual? Todo. A excepción de Dios, ensalzado sea, fue producido de la nada simple y absoluta. ¿De dónde Dios creó todo? ¿De dónde Dios agarró el material para crear el mundo? ¿De la nada? No, ¿cómo? ¿De la nada puede Dios crear? Sí, esto es lo que estamos diciendo, ¿está claro? Es difícil de entender, ¿no? ¿Cómo de la nada, se imaginan de la nada saliendo algo? Es como que vos te imaginas algo, no sé, ¿qué te imaginas? Como que hay oscuridad y de repente hay una luz. Pero no podemos entender. Pero bueno, pero es lo que la Torah me enseñó. Dios tiene el poder para crear de la nada. No necesita crear de una materia, porque si no, no podría. Dios crea de la nada. Y que Dios solo preexistía. Que es solamente Él preexistía. Solamente existía Dios, Dios solamente. ¿Y los malajim? ¿Y los ángeles? Tampoco. ¿Y la Torah? ¿También la Torah es creada? También la Torah es creada. Solamente Dios existía. Obvio que Torah es algo más espiritual, pero también es creada. ¿Está bien? Y nada fuera de Él, ni ángel, ni esfera, ni cuanto en ella se contiene, y después Él produjo todos los seres tal como son. ¿Cómo los hizo? Por su libre voluntad. ¿Qué entienden? ¿Qué es su libre voluntad? ¿Qué es su voluntad? Que es libre. Que no depende de nada. Él mismo, en su propia voluntad, decidió crear. Y beneplácito. ¿Qué es beneplácito? Beneplácito es como bondad. ¿Qué bondad? ¿Por qué bondad? Porque la creación... ¿Dios está obligado a algo? No. Entonces, el hecho de la creación, ¿qué es? Es la bondad de Dios. ¿Entienden por qué es bondad? ¿Por qué es bondad? Porque no estoy obligado. ¿Dios está obligado a crear el mundo? No. Y creó el mundo. Entonces, ¿el mundo qué es? La bondad de Dios. Lindo el concepto, ¿eh? Es muy profundo. Yo quiero ver la bondad de Dios. ¿Dónde la puedo ver? Todo. No entendí. Todo es bondad. ¿Por qué todo es bondad de Dios? Todo esto no tendría por qué existir. ¿Existe? Sí. ¿Bondad? Lindo, ¿no? Todo es la bondad de Dios. Por eso dice Ramjal, ¿no? Olam Gesed y Bané. Que Dios creó un mundo de Gesed. Y venimos al mundo para imitar a Dios. Y también para dar. Porque Hashem es todo dar. Porque Hashem no recibe nada. Bueno. Entonces Dios creó el mundo por su libre voluntad y su bondad. Está bien, igual hay que ver si es exacto la traducción aquí. Pero de paso el concepto que les enseñé igual es bueno. Sigo. No de cosa alguna. No de cosa alguna. ¿De dónde lo sacó? De la nada. Y ahora se mete en algo profundo, Rambam. Y que el tiempo, ¿qué es el tiempo? Otro tema profundo. El tiempo mismo, miren lo que dice, pertenece a lo creado. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir que el tiempo pertenece a lo creado? ¿Entonces el tiempo no existió siempre? No, miren qué profundo. El tiempo también fue creado. ¿Cómo? Miren cómo lo analiza, ¿eh? Dado que acompaña al movimiento. Miren lo que es el tiempo. El cual es un accidente. Un accidente es una característica de lo movido, la cual asimismo fue creado y efectuado tras su inexistencia. ¿Dios creó la materia? Cuando Dios creó la materia, ¿qué creó también? El tiempo. Porque el tiempo, ¿qué es? El tiempo no es... Miren, esto es lo que... ¿Por qué es difícil entender lo que es el tiempo? Porque el tiempo es algo que mide... cuando hay movimiento en la materia, lo que lo mide es el tiempo.
O sea, el tiempo no es algo, ¿entienden? Porque es difícil entender lo que es porque pensamos, el tiempo, pensamos que es algo. No, no es algo. Es una característica. ¿De qué? De la materia en movimiento. En movimiento. Hay movimiento de la materia, hay tiempo. ¿Se entendió? Es profundo esto, ¿no? Para decirlo eso hace 1000 años es profundo, ¿eh? Para 1000 años, más o menos. Está diciendo, el tiempo no es, o sea, Dios creó el universo, ahí creó la materia. Cuando creó la materia, también creó el tiempo. Antes de crear la materia, ¿existía tiempo? ¿No? O sea, tampoco la palabra antes no tiene sentido, porque ¿qué significa antes? Cuando yo digo antes, ¿qué es antes? En tiempo, ¿no? Existía Dios y no existía nada más. Dios decide crear el universo. Cuando decide crear el universo, se crean todas las dimensiones que están dentro de este universo, como tiempo y espacio. Tiempo y espacio son dimensiones de este mundo y tienen que ver con la materia. ¿Crees? ¿Está bien? Profundo, ¿no? O sea que en un mundo sin materia, o en un mundo espiritual, no hay tiempo. O el mundo espiritual está por encima del tiempo. ¿Entienden? Es profundo el concepto. Sí. La ciencia moderna, o mejor dicho, los científicos modernos, hablan de que hay un lugar en el espacio, hablan de un lugar en el espacio que le llaman el espacio del mismo tiempo. Bueno, habría que ver entonces cómo entraría. Sí. Relacionando con esto. Está diciendo, escucho yo eso, leo en una revista que la leí, Sí. y muestran que el comentario en masa, porque antes era uno que otro científico el que... Bueno, está bien, pero ya entramos en algo profundo. Nada, pero para una idea básica, ¿se entendió de lo que dijimos? ¿Está bien? O sea que Dios cuando creó el mundo también creó el tiempo. O sea, ¿el tiempo también es creado? O sea, el espacio es creado, el universo físico es creado, los ángeles son creados, el tiempo es creado. Todos. ¿Quién es el único que no es creado? Hashem. Porque Hashem no es creado, Hashem es el creador. Entonces podemos diferenciar entre Dios y todo. Dios es el creador y todo fuera de Dios es creado. ¿Está bien? Está buena la definición. O sea, el máximo es Hashem. Él es el que creó. Todo lo otro es creado. Claro, según esto, por el movimiento de la materia y hubo un movimiento, hubo un cambio. Cuando hay movimientos, cuando hay cambios, el tiempo mide eso. El tiempo mide los cambios y el movimiento. Está bien, pero existía tiempo también, por otra manera. ¿Se entendió hasta acá? Muy bien. Miren, hoy en día algo muy interesante. ¿Qué dijo Einstein? Inclusive hoy en día está demostrado que el tiempo es relativo. Nosotros pensamos que el tiempo es algo muy absoluto. No. A mayor velocidad, el tiempo pasa más lento. El ejemplo sería que hoy en día encontramos dos gemelos. ¿Está bien? Muy bien. Y mandaste a uno en un satélite, bueno, está bien, que va a una velocidad muy grande, digamos, imaginario el ejemplo, pero ¿está bien? Y después de haber estado mucho tiempo afuera, vuelve y se encuentra con su hermano. Entonces le dice, ¡feliz cumpleaños, hermano! ¿Cuánto cumplimos? Y como siempre, ¿no? Él dice, no. Y sí, cumplimos 20. No, pero yo cumplo 21. ¡Ah! No puede ser. Si los dos somos gemelos, cumplimos lo mismo, ¿no? No. Puede ser que para uno, digamos, no 20, justo un año, para uno pasó el tiempo más lento y para el otro el tiempo pasa más rápido. Entonces ahora no serían lo mismo. Si estuvieran, o sea, el tiempo no es absoluto. Es relativo. Claro, es que no sabemos cómo... Está bien. ¿Se entendió hasta acá? Muy bien. Conclusión de lo que dice la Torá. Tal es una de las 3 teorías fundamentales, indiscutibles, de la ley de Moshe. La paz sea con él. Y su segundo principio. Dice que este es el segundo principio después de la unicidad de Dios. ¿Por qué dijo segundo principio? Después de la unicidad de Dios. Si es el cuarto principio de fe, dijimos. ¿Entiendo la pregunta? Dice, este es el segundo principio después de la unicidad de Dios. No entiendo, Rambam. Me dijiste que Dios creó, el creador de la nada, es el cuarto principio. Podemos decir así. Que el primer principio, el segundo y el tercero son un mismo tema. ¿Qué es? Dios existe, Dios es único y Dios no tiene ni cuerpo ni forma.
¿Qué denominador común hay en esto? Dios existe, es único y no tiene ni cuerpo ni forma. Son 3 principios de fe, pero tienen un denominador común. ¿Cuál? ¿Que hablan de qué? De Él, de su unicidad. Y bueno, y esto también habla de Él, de que Dios es el creador del mundo. No, pero ahí hay una diferencia, ¿no? Lo que hace. Una cosa lo que Dios es, por sí mismo, exista mundo o no existe mundo. Dios es único, no tiene ni cuerpo ni forma, existe. Otra cosa es el creador del mundo. ¿Cuándo Dios es creador del mundo? Cuando crea el mundo, ¿entienden? El creador del mundo es el que crea el mundo. ¿Me siguieron? ¿Pero Dios puede existir sin mundo? Sí. Y existió esa posibilidad, ¿no? ¿Cómo dice el Adon Olam? Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nibra. Adon Olam Asher Malach, que reinó. Beterem Kol Yetzir Nibra. Antes que haya creado todo. Hashem reinaba. Buena pregunta. La pregunta sería, ¿a quién reinaba si no había nada? Entonces está mal el Adon Olam. La canción está mal. Está mal. Dice, reina sin mundo. Si no hay mundo, ¿a quién reinas? Profundicemos. ¿Qué significa rey? Entonces, rey no significa rey de algo. Rey significa por sí mismo es el ser máximo. Inclusive que el mundo no exista. ¿Dios es rey? ¿Y podría el mundo desaparecer? ¿Cómo termina Adon Olam? Beajaret Kijlotakol, levadó imblonolá. Y si el mundo desaparece, levadó imbloj. Solamente él reina. Reina si no hay mundo, si no queda. No. Dios es rey por sí mismo. Eso es más profundo que rey de algo. No necesita de algo para ser rey. Está bien. Bueno, empezamos con una clase profunda. Si Dios quiere, vamos a seguir y vamos a analizar lentamente todo este tema. ¿Está bien?